preparados para el día de la redención. Todos juntos. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todos juntos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nos hace falta a regresar al respeto y la reverencia que debemos de tener a la cercanía de Dios y la presencia de Dios entre nosotros? Creo que no con mucha frecuencia nosotros tenemos esto en mente, pero es asombroso para mí, y siempre lo será, la cercanía con que Dios quería relacionarse con nosotros. Una cercanía, una relación tan íntima y personal que hizo su morada en usted, hizo su morada en mí. Escribiendo a los Corintios que estaban como cristianos todavía envueltos en pecado, les dice en 1 Corintios 6, versículo 18, huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica. La palabra ahí viene la palabra es la palabra porneo, donde agarramos la palabra pornografía. Y es cualquier acto sexual fuera del matrimonio. Y dice la Biblia que es un pecado contra el propio cuerpo. Pero mire lo que dice 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y en sí, todo mal comportamiento y pecado de nosotros los hijos de Dios se debe a que nos pasa por alto, hermanos, de que Dios, si usted es salvo, mora en su ser. Que usted es la habitación, Dios escogió tu cuerpo y el mío para ser su habitación. ¡Qué cercanía! ¡Qué corazón de Dios! Y básicamente es falta de respeto a Él. Es rechazo de su presencia. Cuando usted vivimos en práctica de todas aquellas cosas que son en contra de quien Él es. Hermanos, Él no nomás es el Espíritu. Es el Espíritu Santo. ¿Espíritu qué? Santo. Y mire, hoy en día la gente quiere sentir al Espíritu, la gente habla del Espíritu, la gente mal representa al Espíritu diciendo que el Espíritu de Dios les da libertad de hacer lo que se les pega la gana. El problema es que no se acomoda con el hecho que no nomás es el Espíritu Santo. Y no hay manera que se separe su presencia de su santidad. No hay manera que se separe su presencia de su santidad. Y aquí, en el pasaje que acabamos de leer, por esa misma razón, les dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo contristes. En Tesalonicenses dice, no apaguéis al Espíritu. Contristar al Espíritu nos comunica claramente, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios no es una mera fuerza o energía. Gente iluminada sigue con sus necedades. Es una persona. Y contristarlo es ofenderlo. Es cometer actos que son contrarios a quien Él es, a su naturaleza. Él es Dios y es el Espíritu Santo.
Ahora, cuando lo contristamos, entonces apagamos el Espíritu. Lo hacemos inactivo, hacemos nulo su poder y todos los ministerios que Él vino a obrar en tu vida y la mía. Por lo cual deberíamos de nosotros poner mucha atención cuando se nos dice: no contristéis al Espíritu Santo. La palabra contristar allí es muy interesante. Literalmente quiere decir afligir. No aflijas al Espíritu Santo de Dios con tristeza. Y quiero hablarles nada más por unos cuantos minutos, hermanos. Mire, por eso es que yo no tomo a la ligera estar aquí esta mañana. Yo no vine a cumplir un deber religioso. Yo literalmente, si usted es parte de la iglesia del Señor, este es el cuerpo de Cristo. Es parte de Él. Por lo cual siempre nosotros queremos asegurar que nos comportamos como es digno de su presencia ante la cual estamos. Señor, Divino Espíritu de Dios, obra en medio de nosotros como sé que anhelas y deseas hacerlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Acabamos de terminar una serie de estudios en la escuela dominical sobre el libro de Efesios. Y todo el libro de Efesios tiene como su tema la iglesia. Y debido a los tantos mensajes y las cosas, las exhortaciones que se nos dan, la iglesia se compone de cada individuo aquí que ha nacido de nuevo. La iglesia es usted. Si usted es salvo, usted es parte de la iglesia. Y por eso es que atiende a tantas cosas a nivel personal en cuanto a su vida y la mía y la presencia de Dios en nuestra vida. Y llegando a esta porción de la Escritura, se nos dice y comenzó a hablar, hermanos míos, de nosotros renovarnos y vestirnos del nuevo hombre y deshacernos del viejo hombre. En el versículo 25 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entre paréntesis, siempre he aconsejado lo que la palabra de Dios nos dice. Una pareja nunca deben de cerrar los ojos enojados los unos con los otros. Nunca. Lo que se tome, usted debe de arreglar las cosas. Porque cuando no lo hacemos, el versículo 27 dice: ni deis lugar a quién. ¿A quién estamos dando lugar? ¿Quién estamos permitiendo que entre y quite el amor, la hermosura de la relación matrimonial? Estamos dando lugar al diablo. Y luego continúa en decir: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Ahí está una palabra muy rara. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mire lo que dice en cuanto a trabajar en nuestra ganancia. Trabaja para asegurar que tienes, ¿verdad?, un cochinito por ahí guardado. No dice: trabaja para que tengas con qué compartir con otros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y todas estas cosas nos dice cuando termina en decir: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. La persona del Espíritu Santo, creo que al nosotros considerar quién es el Espíritu Santo y qué es la obra que Él ha hecho en usted hasta este momento, si es usted un hijo de Dios, iría muy lejos a ayudarnos a comprender por qué no deberíamos de contristarlo. ¿Por qué no deberíamos de al final hacerlo inactivo y encontrarnos resistiéndolo, aquel que el Señor envió para nuestra ayuda, como nuestro consuelo, para nuestra bendición?
Es el Espíritu Santo el que comenzó la obra en usted y en mí. Él es el que nos atrajo al Señor. Es Él y por medio de Él que venimos a convicción de lo que antes tomábamos por demás. Hermanos, la palabra de Dios nos dice en Proverbios que el pecado para el que no conoce al Señor es como un deporte. Es como lo más normal. Y allí vivíamos, usted y yo, vivíamos haciendo cosas increíbles y lo creíamos más todavía el mundo que quiere normalizar el pecado. Nosotros lo veíamos como lo más normal. Acabamos de leer cómo nos advierte que no debemos de nosotros contristar al Espíritu Santo usando nuestro cuerpo para fornicación, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y hermanos, se ha normalizado eso de tal manera que un montón de ustedes necios y tontos jóvenes y algunos padres iluminados creen que es lo más normal. ¿Qué tiene de malo? Y luego después estamos derramando lágrimas. Hermanos, es claro de que nosotros necesitamos comprender que el ministerio desde el inicio que continúa de parte del Espíritu Santo en su vida y la mía es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. El Señor dijo en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Mire, la palabra de Dios se puede exponer. ¿Y sabe quién es de quién es el ministerio a propósito, siendo Él el autor de este sagrado libro? Pero ¿sabe quién es responsable el traer lo que dice la palabra de Dios, aplicarlo a su corazón y traer convicción del mal en su vida? Ese es trabajo del Espíritu Santo. Y mire, lejos de que usted esté pensando que el pastor lo dijo porque la trae con usted, o que yo siempre he dicho, los que piensan, ay, eso lo dijo por mí, qué presumido que eres. ¿Crees que eres tan importante? Cientos de personas aquí, estoy pensando solamente en ti. En vez de ocurrirnos que cuando se abre este sagrado libro, el Espíritu Santo tiene como su ministerio desde el principio convencernos de pecado. Él es el que nos hizo ver lo que antes no mirábamos y lo que veíamos nosotros como normal. Él, de la misma manera, es el que dio y respiró en nosotros el aliento de vida. El que trajo el nuevo nacimiento a usted y a mí, de manera que no somos la misma persona. De Él y por medio de Él nosotros somos regenerados y transformados. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mire el trabajo del Espíritu Santo en usted y en mí. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿Somos qué? Transformados de gloria en gloria, en la imagen misma o misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Todo esto por medio del Espíritu de Dios. La palabra de Dios se enseña y se predica, pero solamente Él puede revelarle a usted verdades espirituales. Ahora piénselo, porque cuando se nos dice no contristéis al Espíritu Santo de Dios, estamos afrentando todo lo que viene siendo el ministerio del Espíritu Santo en su vida y en la mía. Mire lo que dice la palabra de Dios allí en 1 Corintios 2. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, mire, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Cómo las reveló? Hábleme, ¿cómo las reveló? Y de la misma manera que lo sigue revelando, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Él es nuestra guía. Él es el que nos ayuda a discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Lo hace a través de su presencia y lo hace a través del libro que Él escribió.
Él es el autor de la palabra de Dios. El Señor dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios nunca te va a guiar a algo contrario a este libro. Nunca. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar a mentira. Él es el Espíritu de verdad. Él y solo Él. Y pensando en la cercanía, ¿qué tan cerca está su auxilio? ¿Qué tan cerca está su ayuda? ¿Qué tan cerca está el consuelo que usted y yo tantas veces necesitamos? Deje de decirle que tan cerca. Él mora en usted. Él vive en usted. Y mientras usted anda buscando que medio mundo le entienda, comprenda, tenga empatía hacia usted, allí está el Espíritu Santo. El Señor nos prometió y dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo? ¿Cómo cumplí esa palabra? Y yo rogaré al Padre, Juan 14:16, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Siempre. Siempre, hermano. La victoria del cristiano, hermanos, es determinada por alguien que vive siempre en conciencia de su presencia. Él mora en usted. Él mora en mí. La razón de por qué tuvo que decirle a los corintios que estaban metidos en inmoralidad y le dice, ¿ignoráis que no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo que da poder a los hijos de Dios. Poder para vivir en victoria en contra del pecado que nos asedia. Es el Espíritu Santo, hermanos míos, que nos da poder para hacer la obra del Señor, para predicar el Evangelio. Dice la palabra de Dios de la iglesia primitiva en Hechos 4:31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Él capacita, Él empodera, Él a través de su presencia hace posible que vivamos en victoria. Amén. Que no más vivamos esclavizados al pecado del cual Él nos libertó. Nos capacita para poder obedecer el mandato de amar. Aparte de la presencia del Espíritu Santo, usted y yo no podemos amar. No acuerdo al mandato, porque el mandato no fue amar con su amor barato, condicional, meritado. El mandato fue amar con el amor con que Él nos ama. Y dice la palabra de Dios que la esperanza no avergüenza, porque Dios, dice la palabra de Dios, ha derramado, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Romanos 5:5. Habiendo tomado un poquito de tiempo de describir a esta persona, considerando todo lo que Él ha hecho desde el comienzo y desde el inicio. Ven, aparte de esto, si esto no es cierto de usted, usted está muerto espiritualmente. Usted no tiene vida, y no solamente no tiene vida, sino que dice la palabra de Dios, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Es posible que hay algunas personas, la Escritura nos advirtió que en la iglesia habría un montón de personas que, lucen como ovejas, pero son lobos vestidos de ovejas. Y son personas que nomás tienen la fachada, el hábito, y no son hijos de Dios. Pero a los hijos de Dios, considerando a esta persona llamada el Espíritu Santo, ¿cómo debería de resonar después de describir su obra en usted y en mí las palabras: no aflijas al Espíritu Santo con tristeza? No lo aflijas.
No lo contristes y de esa manera rendirlo inactivo en tu vida. Dios nos lo envió para ayudarnos, para consolarnos, para guiarnos, para empoderarnos. No debemos de resistirlo. Cuando lo resistimos, y las características de resistirlo, es letargo espiritual. Letargo espiritual que abunda en las iglesias. Esa actitud en la casa del Señor, whatever. Cuando Dios en su palabra y a través del Espíritu Santo está atendiendo a nosotros. La presencia del Espíritu Santo es ignorada, es tomada de una manera apática e indiferente. Contristar al Espíritu Santo es la razón de la frialdad espiritual, de la indiferencia. Es parte de la razón de la dureza de corazón de tanta gente que están tan curtidos con Biblia que ya nada les entra. Nada les afecta. Hermanos, este libro tiene poder para cambiarnos, para transformarnos. Y nos está haciendo la obra en muchos de nosotros porque hemos contristado al Espíritu Santo de Dios. En esta condición no comprendemos, pero quedamos indefensos, totalmente vulnerables, viviendo en constante peligro espiritual. Y el Espíritu de Dios, fíjense lo que le voy a decir, el Espíritu de Dios, el cual fue dado a nosotros para ayudarnos. La palabra Paraclete o Paracletos habla del que viene al lado a acompañarte, a ayudar. Y cuando lo contristamos, contrario a nosotros comprender que Él fue enviado a nosotros para nuestra ayuda y nuestra bendición, ahora nos encontramos rechazando su ayuda. Ahora nos encontramos resistiéndolo en vez de permitir que Él haga su obra en nosotros. Tal fue la razón que apedrearon a Esteban, el primer mártir y diácono de la iglesia. Y Esteban fue puesto a muerte por decirle a los líderes religiosos, Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Y de oídos. Somos tardes de oír, porque el corazón no está puro. Y endurecemos la cerviz. Vosotros resistís siempre. ¿A quién? ¿A quién? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. A propósito, si ese es usted, papá, mamá, no esté sorprendido de por qué nuestros hijos resisten a Dios. No se asombre, ¿por qué será tan dura esta muchacha? ¿Por qué no atiende a la voz de Dios? Pues no sé. ¿Qué es lo que ha visto en usted? ¿Qué es lo que ha visto en mí? Tal es el estado y la condición de nosotros cuando contristamos al Espíritu Santo de Dios. Habiendo sido libertados, terminamos expuestos de nuevo, sin poder combatir en contra del pecado que nos tenía esclavizados. Vuelvo a repetir, no nomás es Espíritu, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Santidad opuesta a todas aquellas cosas que van contrario a quien Él es. Hermanos, Él es contrario a la amargura. Hermanos, Él es contrario a la amargura. Y nosotros creemos en poner límites. Creemos en no fácilmente rendir nuestros miembros, en estar ofreciéndolos como instrumentos de pecado y de injusticia.
Y hay cosas que es necesario poner atención si no queremos terminar naufragando y ofendiendo al Señor. Pero si vemos la lista de lo que lo contrista, todo eso tiene que ver con tu corazón y el mío. Y cuando dice, quítese de vosotros toda amargura. Y comienza a poner en lista todas las cosas que son contrarias a su santidad. Y como he dicho cantidad de veces, hermanos, hay algunos, incluyendo algunos siervos de Dios, que de una manera muy conveniente hemos llegado a un criterio de lo que es santidad. Y crees que porque te peinas como debes, tienes vestido hasta los tobillos y que eres una persona muy santa y tu corazón está podrido con amargura. No nos damos cuenta de estas cosas, no nos molesta. Pero está diciéndonos las cosas que son contrarias a su persona. Quítese, la palabra es agresiva, habla como violentamente y bruscamente arrancar. No lo permitas, quítese de vosotras toda amargura. Las señas de una persona amarga. Una persona amargada vive en constante sospecha de todo. Todo lo toma de doble sentido. Todos le miran, todos le ven, todos andan contra él o ella. En su estado extremo, hermanos, hay algunos que llegan a una amargura donde creen que alguien anda queriendo matarlos, que alguien la trae con ellos. Una persona amargada es una persona que vive en aislamiento, una persona solitaria. Una persona que no tiene amistades porque aleja a todas las personas que pudieran ser amistades por su amargura. Una persona amargada vive enojada con todo el mundo y con su cara lo muestra. Cara de enojón, cara de enojona. Y vuelvo a repetir, hermanos, como he dicho cantidad de veces, que la amargura no se queda reservada o aislada. Contagia. Siempre les he ilustrado. Ve a la familia. Papá, cara de amargado. Mamá, cara de amargado. Niños. Fuera de control. La amargura termina en odio. Fuera de control. La amargura termina en acción de malicia. ¿Comprenden por qué es contrario a quien es el Espíritu Santo de Dios? Y voy a tardar aquí un poco porque lo demás, ¿sabe qué? Lo demás es nada más la descripción del desarrollo de esa amargura. Una persona amargada tiene problemas con su enojo, con la ira. La gritería que muchas veces se encuentra en la casa de los cristianos. Maledicencia. Están mal hablando a medio mundo. Por no decir el uno al otro y toda malicia. ¿Dónde comienza todo esto? Mire, déjeme decirle de una vez. Al final de cuentas, no lo queremos admitir, pero últimamente la amargura es contra Dios. La amargura es contra Dios. Otras personas nada más terminan siendo un escape conveniente de desquite por el problema que tú tienes con Dios. Y vos es que tú percibes que el problema es alguien, pero no es alguien. Es lo conveniente que tienes a la mano para tratar de esconder que tu problema verdaderamente es. No hay quizá un retrato mejor de esto que Caín. Caín, como tantos cristianos del día de hoy, dijeron: yo voy a adorar a Dios como yo quiero. Es que yo soy diferente. Eso está de moda. Ser diferentes está muy de moda. Queremos ser únicos.
Yo sé lo que Dios ha demandado, yo sé lo que Dios espera en adoración, pero yo no creo que tenemos que estar tan congelados a todo. No, yo creo que Dios puede adorarse de otra manera. Y viene Caín y ofrece a Dios lo que él quería, no lo que Dios demandaba. Y Dios rechazó su sacrificio. Y la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 4, versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín. Mira lo que dice. ¿Cómo se ensañó? En gran manera. ¿Y decayó qué? ¿Decayó qué? ¿Qué quiere decir eso? Mírese la cara en el espejo, usted va a entender lo que quiere decir eso. Su problema no era su hermano. Igual que tu problema no es tu hermano. Igual que tu problema no es otros. Siempre la gente que tiene problemas con Dios siempre quiere apuntar a otros. Siempre. No es que yo vi, no es que tanto, no es que en la iglesia, no es que para acá. Menos ser juez de sí mismo. Y su problema no es con él. El problema de Caín no era con Abel. Más la inocencia de Abel, que cuando Caín lo invita al campo con el plan de asesinarlo, a Abel ni lo sospechaba. Pero mire lo que Dios le dice a Caín. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Yo creo que es una pregunta que el Espíritu Santo haría a cada persona aquí esta mañana. ¿Qué te pasa? ¿Qué son tus eternas quejas? ¿Por qué no quieres admitir que tu problema no es nada más que tu rechazo del Espíritu de Dios? De su presencia, de lo que Él pide de ti, en vivir una vida de agrado hacia Él, y las otras personas nada más son un instrumento conveniente para que tú te justifiques. ¿Saben lo que usted debe de ocuparse? ¿Saben lo que yo debo de ocuparme? Y vaya, es un poco diferente conmigo por la tarea que Dios me ha dado. Y a propósito, no más para que tú comprendas la tarea del pastor. Más, a mí no me gusta andar metido en la vida de nadie. Pero ¿sabe qué? Eso es la que Dios me llamó. ¿Qué hago? Y si usted aquí piensa, el pastor se quiere meter a mi vida, te voy a decir como el chilango, Simón que yes. Sí, ese es mi trabajo. Ahora yo no puedo imponerme con nadie. Pero tú deberías, yo primeramente tengo que asegurar que yo estoy haciendo el bien. Mientras usted se la pasa mal hablando, calumniando, poniendo a otras personas en reputación mala con sus críticas y con sus chismes, no está enfocado usted en hacer el bien. Mira lo que dice el Señor a Caín, versículo 7. Si bien hicieres, lo demás sobra. Si tú estás haciendo el bien, ¿cuál es el problema? Si tú estás enfocado y preocupado sobre todas las cosas que estás haciendo el bien, ¿no serás enaltecido? ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante si estás haciendo el bien? Y Dios le dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto a ti te será su deseo. El deseo de este pecado, el hombre lo invitó cuando decidió vivir en independencia de la autoridad de Dios. Y el Señor le dice, pero tú te enseñorearás de él. ¿Sucedió así? No. Próximos versículos, invita a su hermano Abel y lo asesina. ¿El problema era con Abel?
Hermanos, háblenme, el problema era con Abel. Amargura es primordialmente en contra de Dios. Y luego las manifestaciones, el enojo, la ira, el uso de nuestras palabras y nuestra boca, maldiciendo. Santiago, hablando de la lengua en Santiago 3, dice, con la misma lengua, de la misma fuente, sale bendición a Dios y maldición a tu hermano. Malicia. Y en ese contexto dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Al contristarlo, lo apagas. Al apagarlo, lo rindes inactivo en tu vida. Anulas toda la razón por la cual Él fue enviado a ti y a mí. ¿Cuál es el remedio? Mientras toda la lista que acabamos de leer va en contra de su naturaleza, lo que sigue es todo lo opuesto y está completamente en línea de la naturaleza divina de un Dios santo. 32:4 de Efesios. Antes. Y esa palabra simple y sencillamente decir, contrario a esto, opuesto a esto. No contristes al Espíritu Santo. Arranca, quita toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Antes, contrario, sed benignos unos con otros. ¿Qué sigue? Abren manos, ¿qué sigue? Ay, que alguien falló. ¿Tú nunca fallas? ¿Se han dado cuenta que hay gente que siempre anda ofendida y amargada porque alguien no les pareció lo que hicieron? Y a veces ni siquiera porque así vive el amargado, porque la mayoría de las veces no fue ninguna ofensa, nomás que así lo perciben todo. Es increíble. Y al final, mientras ellos viven no mostrando misericordia, siempre andan queriendo misericordia. Nunca muestran misericordia, pero siempre le esperan cuando se trata de ellos, nada más de ellos. Aquí está el remedio, hermanos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y luego nos dice cómo. Nos dice, de nuevo, nos lleva a la naturaleza de este perdón. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Quiere usted todo 2026 pasar el año como ha pasado años ya? Ignorando, siendo negligente de la persona del Espíritu de Dios, viviendo con Él contristado en su vida, preguntándose por qué vive falta usted de gozo, de entusiasmo, de entrega a Dios, de hambre y sed de su presencia. Termino con lo que comencé, hermano. Yo estoy totalmente asombrado. ¿Qué tan cerca Dios quería? Digo, si alguien quiere estar a mi lado, mire esa morenita que está allí, creo que está allá. La amo tanto que lo más cerca a mí que ella esté, lo mejor. Pero por tan cerca que la tenga a mí, no llega a la cercanía con que Dios
quiso tener comunión conmigo. Ella puede estar a mi lado. Cualquier otra persona que yo considere que se me sería de ayuda, de bendición, que yo anhele su presencia, por tan cerca, puedo tener esa persona a mi lado. El Espíritu de Dios no está a tu lado. Si eres hijo de Dios, Él mora en ti. Él mora dentro de ti. Ignorado, resistido. Es tu derecho. Tú puedes hacer eso y vivir aburrido en tu vida cristiana sin nunca disfrutar de toda la razón de por qué el Señor nos lo envió. Eso es lo que el mundo secular nunca llegará a comprender. Hay un libro escrito por un doctor por apellido de Glasser. Es increíble. Cuando leí ese libro, no podía yo pensar que hubiera algo con el cual yo no estuviera de acuerdo. Alguien, no un creyente. William Glasser lo que sí me vino a la mente es, lo único que a este hombre le faltó y con lo que él no contó es el poder transformador del Espíritu Santo. Pregunta, ¿lo sabes? Porque el problema con los corintios y la razón que andaban metidos todavía con prostitutas, por lo cual Pablo dice que no sabes que cuando te juntas a una ramera, estás juntando a Cristo con una ramera. ¿Ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que Jesús está en ti? Terminamos ignorantes de tantas cosas cuando nosotros no vivimos en conciencia y preocupación. Fíjese lo que le digo, preocupación y cuidado de no vivir con el Espíritu Santo contristado en mi vida. Aparte de Él, yo no puedo vivir la vida cristiana y usted tampoco. Lo único que queda es su esfuerzo. Es el cristianismo que usted, o por decirlo, su versión de cristianismo. Es lo único que queda. ¿Cuántos aquí usted ha confiado en Jesús como su Salvador? Usted ha nacido de nuevo. Dígame. Amén. ¿Ignoras? ¿Ignoras? Muchos de ustedes jovencitos se están metiendo en problemas porque esa muchachita ha llegado a ser más importante para ti que tu Dios. Y de la misma manera Él. Y de repente Él a un lado, porque ignoras la presencia de Dios en tu vida. Y la fuerte advertencia fue de que no puedes tú juntar a Cristo. ¿Y quién Él es? Jesús, que mora en ti a través del Espíritu Santo. No puedes envolverlo. Porque no más es Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu. Queridos visitantes, usted a veces se ha preguntado, ¿qué le pasó a fulano? Comenzó a ir a esa iglesia y cambió. Si una iglesia cambia a una persona, créamelo que ese cambio va a ser temporal. No es una iglesia que cambia a alguien.
Es el poder del Espíritu de Dios que cambia a alguien. Y le digo eso porque hay gente aquí que tienen décadas de estar asistiendo y el poder transformador del Espíritu Santo está inactivo en sus vidas. En vez de ser transformados, viendo el rostro del Señor, gloria en gloria, y ser transformados por el Espíritu de Dios, parece que van en retroceso y en decadencia, porque lo han contristado. No es religión, no es iglesia. Es el poder del Espíritu de Dios que puede hoy respirar en usted el aliento de vida. Puede venir y hacer Dios su morada en usted y hacerle a usted una nueva criatura. Ese es el contexto en que dice, sino vestidos del nuevo hombre, criado según Dios. Y Dios comienza a ser alguien diferente de usted por su presencia y su obra. No se vaya hoy de aquí sin atender a su llamado. Su primer ministerio, cuando ese viernes en la noche, por primera vez agarré una Biblia, y no recuerdo qué era en la tarde, no sé si eran las 5 o 6 de la tarde, y amanecí con el sol, nunca habiendo tocado una Biblia, y leí todo el Nuevo Testamento. Terminé en lágrimas, porque el Espíritu Santo a través de su palabra me reveló todo el mal en que yo estaba viviendo y me hizo entender mi necesidad de Dios y de su perdón. Yo lo había rechazado tantas veces. A mí me habían hablado y yo me burlaba de los cristianos. Pero ese día la palabra de Dios, escrita por el Espíritu de Dios, me trajo a convencimiento de que yo estaba perdido sin Él. Es lo primero que Él va a hacer en su vida. Es lo primero que Él va a hacer. No lo resista. No apague su voz. Es Él en su amor, queriendo salvarle, perdonarle y transformar su vida. Bien, usted puede tomar el camino de rechazarlo. Y déjenme de una vez decirle que cuando eso sucede no nos gusta. Porque según nosotros, todos nosotros andamos bien. No nos gusta. No nos gusta cuando Dios marca nuestro pecado. Pero ese es el ministerio del Espíritu Santo, traernos convicción de mal, para llevarnos a Dios, para que corramos a Dios, para que huyamos a Dios. No lo resista. Deje que Él exponga, para que entonces Él redima y renueve y transforme. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, nadie mirando. ¿Habrá alguien aquí en esta tarde? Usted no sabe de seguro 100% que al morir usted iría a la gloria con Cristo. ¿Usted sabe algo de la Biblia? Quizá ha ido a alguna iglesia. Pero si hoy usted se enfrentara a la eternidad, usted no sabe qué sería de su alma. ¿Cuántos aquí? Usted sabe de seguro 100% que al morir usted iría a la gloria con Cristo. ¿Cuántos tienen esa seguridad? A ver esas manos, bien alto, bien alto. Gracias, hermanos, por ese testimonio. Pueden bajar la mano, gracias. Pudiera haber la mano sincera de aquella persona que dijera: pastor, yo no pude alzar mi mano. Yo no tengo esa seguridad. Hay tanto mal en mi vida. ¿Cómo podría yo pensar que voy a estar en el cielo? No sé
no tengo la seguridad. Por eso es que no pude alzar mi mano, y es más, dudo y temo morir y terminar perdido en el infierno. Yo no tengo la seguridad de ir al cielo, pero quiero tenerla, pastor. Ore por mí. A ver esa mano sincera. A verla bien alto, no le dé pena. Habrá alguien aquí. Mire la pregunta que se le hace. No se le pregunta de su iglesia, de su religión. Le estoy preguntando de su alma. ¿Qué sería de su alma? Caballero, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Dios bendiga a las señoritas que acaban de pasar. ¿Habrá alguien más? ¿Quién más? Es que tengo miedo. Es que como yo me conozco y temo que yo no voy a cumplir. No se trata de que usted cumpla. Se trata de que Él ya cumplió. Él ya hizo la obra en usted y por usted. Usted nada más necesita invitarlo para que Él tome control de su vida. Usted no va a poder cambiar, pero Él puede cambiarle. Él puede transformarle. Él puede renovarle. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Pastor, yo no tengo la seguridad de ir al cielo. No estoy segura del perdón de Dios. Yo no quiero vivir arriesgando mi alma de esa manera. Quisiera que alguien me explicara cómo puedo irme de aquí seguro del perdón de Dios. Segura del perdón de Dios. Dios bendiga a esta familia. ¿Habrá alguien más? ¿Quién más? ¿Habrá alguien más? Vamos a ponernos todos de pie. Todos puestos de pie. Más el mensaje fue primordialmente para nosotros, los hijos de Dios. ¿Cuánto tiempo seguiremos tratando de vivir un cristianismo negligentes de Él, ignorándolo a Él, resistiéndolo a Él? Puede seguir siendo un cristiano habitual como tantos. Viene, cumple, Dios nunca hace nada en su vida. Y el Espíritu de Dios que mora en usted, que Dios le dio para ayudarlo, usted lo resiste, lo ignora, lo rechaza. Si Dios le ha hablado, le invito, mire, hay hermanos aquí ya enfrente, le invito, salga de su asiento, no se quede allí, venga y dígale: Señor, justifico esto que ando en mi corazón y no te agrada. Y al hacerlo contristo al Espíritu de Dios, y luego comienzo a vivir mi versión de cristianismo. Y peor, llego a conformarme, a estar a gusto conmigo mismo, cómodo. Cuando en mi corazón hay tantas cosas que son contrarias, resistentes a la persona del Espíritu Santo que vive en mí. No más voy a vivir contristándolo. No voy a vivir con el Espíritu de Dios, la cercanía de Dios, la presencia de Dios inactiva en mi vida. Quiero ver su poder donde cuenta, transformándome a mí, cambiándome a mí. Oh Señor, líbrame de seguir justificando mi amargura, dando razones del por qué tú nunca me has fallado. Líbrame de siempre estar apuntando el dedo a la esposa, al esposo, a los padres, a los hermanos. Mi problema es contigo, mi Dios. No quiero ser un Caín. No quiero seguir haciendo uso conveniente de otros.
Porque no quiero ver que hay un problema entre tú y yo. Señor, tal es tu divino Espíritu, que insiste, Señor, hace una pregunta, tu palabra a través de Santiago. ¿O ignorás que el Espíritu que Él ha puesto en ti os anhela celosamente? Oh Señor, aún en estado de rebeldía y resistencia, ahí estás, llamando, con ternura entristecido, afligido de tristeza por nuestro rechazo de ti, pero aún llamando, aún insistiendo. Qué buen Dios que tú eres. Oh Señor, perdónanos, límpianos. No queremos vivir sin la ayuda que nos enviaste. Que nos vayamos de aquí preocupados, siempre vigilando a asegurar que no he contristado al Espíritu, que no vivo yo un cristianismo con el Espíritu de Dios apagado en mi vida. Señor, te pido esto para mí y mis hermanos, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.